de por qué es importante la identificación de casos de COVID y por qué también es relevante el seguimiento de estos casos cuando los tengamos en procesos de cuarentena o en procesos de aislamiento. Entonces, después del por qué, y vamos a hablar un poquito también de la cadena de transmisión, porque es sumamente relevante entender la cadena de transmisión del COVID, entender cómo podríamos interrumpir, cortar, romper esta cadena de transmisión, pero muy enfocado en la organización, en la empresa, en los procesos productivos. Y por último, vamos a ir terminando con respecto a qué podríamos hacer, qué se está haciendo, ¿qué estamos haciendo nosotros como Safety for Life acá en Chile para colaborar con las empresas y colegas a nivel latinoamericano y mostrando incluso algún demo de por medio? Entonces, lo primero que quiero colocar sobre la mesa es un concepto que es el famoso término de la cadena de transmisión, y como definición indica que es la secuencia de elementos que intervienen en la transmisión de un agente. ¿Ok? Voy a ver más adelante, vamos a hacer un diagrama. Entonces, es algo muy relevante que son los elementos que intervienen en la transmisión de un agente, en este caso en el SARS-CoV-2. Entonces, desde una fuente infecciosa, que en este caso ya estamos a nivel de persona, hacia un huésped, que es hacia otra persona. El origen de esto fue de un animal a la persona, y en este caso la persona también podría transmitir a otra persona. Entonces, suponiendo que en el lado izquierdo de su pantalla o el icono rojo fuese un trabajador que estuviese contagiado con COVID, él, él es el agente, la puerta de salida de este agente, de este COVID, es a través de las salivas, pequeñas gotas de saliva, que por medio del aire se desplazan, se expulsan y pueden entrar en contacto hacia superficies o hacia otro trabajador. Esto es sumamente relevante entender con respecto a esta cadena. Y este nuevo trabajador es un huésped que a lo mejor si este virus queda en la ropa o queda cerca de nuestras manos por tocar una superficie y le llevamos a nuestros ojos, a nuestra boca, este virus ingresa al interior de nuestro organismo y empieza su proceso de infección, de incubación, perdón. Entonces, 3 puntos sumamente relevantes con las láminas anteriores: que primero tiene que haber un contacto cercano de una persona o de un trabajador hacia otro trabajador. Por lo tanto, es muy relevante el tema de la distancia. Un trabajador que estuviese, o una persona que está aislada, no sé, en algún lugar, en algún campo, etcétera, sin ninguna persona a su alrededor, no tiene ningún riesgo de contagio. Y este obviamente empieza a ser relevante cuando empezamos a colocar dentro de ese mismo espacio físico a otro trabajador, y empezamos a reducir las distancias entre uno a uno. Por lo tanto, el contacto entre una persona y otra, sin uso de ningún elemento de protección personal, sin el uso de algún tipo de barrera, va a generar el ambiente propicio para esta transmisión. Algo sumamente relevante, y esto lo dice el Centro de Enfermedades Infecciosas, indica que algunas personas, y lo vemos también acá en Chile y en Perú, son asintomáticas, pueden propagar el virus, y esto lo sabemos, podrían ser de manera asintomática. Entonces, no necesariamente una persona que tenga alguno de los síntomas que están establecidos va a estar en proceso de contagio al resto, sino que también podría ser una persona asintomática. Estas gotitas respiratorias se producen o se expulsan cuando una persona, por ejemplo, tose, estornuda y habla. Eso ya lo sabemos. Y tampoco está muy claro de la transmisión de la superficie. Indica que sí es posible, pero en general el principal método de transmisión es a través del aire, por el contacto cercano de una persona a otra. Entonces, el ejercicio que quiero hacer con ustedes ahora, y voy a mostrar esta slide, es que un trabajador, supongamos que en el lado izquierdo tenemos a un trabajador que está contagiado con COVID positivo, y al lado derecho tenemos a un trabajador que es sano, ¿ok? Entonces lo dejamos identificado con un color negro. Entonces, siguiendo este ejercicio, un trabajador en el día a día podría tener decenas de contactos directos. Una persona sana, ¿ok? Una persona sana podría tener decenas de contactos durante el día a día, a través con las personas que conviven en su casa, en el trabajo, en el metro,
Y eso significa que si este trabajador lo cambiamos y se contagia con el COVID, y este trabajador está infectado, aunque no tenga síntomas, es sumamente relevante, aunque no tenga síntomas y hace su vida normal, es decir, sin ningún tipo de mascarilla, sin distanciamiento físico, sin lavado de manos, todos los contactos que estábamos hablando recién con respecto al metro, a su casa, en su casa, en el trabajo, todos sus contactos están en un riesgo potencial de ser contagiados. Eso se establece en cualquier cuadro epidemiológico. Entonces, voy a avanzar al próximo. Entonces, ahora hacemos la bajada con respecto al COVID. El COVID tiene un número reproductivo, esta velocidad de reproducción que se denomina R0, cercano a 3. En Europa fue cercano a 3, y aquí en Latinoamérica está un poquito más bajo, pero voy a mantener ese número de cercano a 3. ¿Qué significa? Que en ausencia de cualquier medida preventiva, una persona contagiada o infectada podría contagiar a 3 personas en promedio. ¿Okay? Entonces, esta persona, este trabajador que llega a la organización un día lunes a trabajar y viene ya infectado del COVID y probablemente asintomático, podría comenzar a infectar a 3 personas en promedio. ¿Okay? Lo interesante es que estas nuevas personas que entraron en contacto con con este trabajador contagiado, siguen esta cadena de transmisión, siguen esta reproducción 1 a 3. Por lo tanto, esta cadena de contagio ya en un primer, segundo y tercer nivel, llegaríamos a 12 trabajadores enfermos COVID en un par de días. Si seguimos un nivel más, estos 12 trabajadores que ya están contagiados van a seguir, o estos 9 últimos, van a seguir contagiando, y en 2 niveles más llegaríamos a 120 personas contagiadas. Realmente, y por eso nosotros cuando vemos las curvas de avance de la pandemia, que ha estado especialmente fuerte aquí en Latinoamérica, vemos cómo esta curva aumenta con una pendiente exponencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Es que si este trabajador que tiene una tasa de reproducción de 1 a esas 3, logramos bajar ese ritmo reproductivo, y para eso se toman algunas medidas adecuadas, que son las que vamos a discutir un poquito más adelante, y pasamos simplemente del R0 de 3 a 2, es decir, de que el primer trabajador contagia a 3 personas, pero estas 3 personas nosotros a través de alguna medida, por ejemplo, colocar una barrera de acrílico entre un trabajador y otro durante el periodo de almuerzo. Supongamos simplemente eso. Y el trabajador contaminado solamente contagia a 2 personas. Vamos en su segundo nivel contagiar a 6 personas. ¿Ok? Luego, esas 2 personas van a contaminar a 2 personas más y vamos a llegar a 12 y al final a 24. ¿Se acuerdan de los 120? Ahora a 24. Y en total, si sumamos el 1, el 3, el 6, el 12 y el 24, llegamos a un total de 46. Por lo tanto, bajamos sustancialmente de los 120 trabajadores o personas que en su proceso de enfermedad un trabajador podría contagiar. Colocando simplemente algunas barreras, podríamos bajar este R0 de 3 a 2. Ahora, sigamos el ejercicio. La idea es que este R0 sea lo más cercano a 1. ¿Ok? Porque con esto vamos a lograr que el brote deje de crecer exponencialmente y tome un comportamiento más lineal. ¿Qué significa un R0 cercano a 1? Es decir, que si un trabajador contamina a estos 3 iniciales, que son los que estamos conversando, rápidamente identificamos a esos 2 trabajadores y los aislamos en sus casas habitación. Por lo tanto, no tienen posibilidad alguna, si siguen las recomendaciones que tienen que llevar a cabo en caso de aislamiento, para poder llevar a cabo un aislamiento efectivo, no existe posibilidad de que continúe esta cadena. Por lo tanto, solamente nos quedaría un trabajador que por ese motivo no lo alcanzamos a identificar y contamina a un trabajador. Y el resto, esos 2 de los 3 que les presentaban los ejercicios anteriores, supongamos que a través de
distancia social, a través del uso de mascarilla, lavado de manos, teletrabajo, poder diferir los horarios de ingreso y de salida, los layouts dentro de la organización, etcétera, 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 y vamos reduciendo cada vez más en cada nivel el número de trabajadores nuevos contagiados, y de los 120 con un R03 llegamos a simplemente a 6 trabajadores contagiados con un R0 cercano a 1. Es decir, un trabajador contagiado, un trabajador infectado me puede contagiar a uno solamente. Por eso es tan relevante poder llegar lo más rápidamente a un a un nivel de reproducción, una velocidad de reproducción cercano a 1, identificando rápidamente a los trabajadores que estuvieron en contacto con un trabajador sospechoso de COVID o confirmado de COVID, aislarlos rápidamente y hacer un seguimiento de las personas que estuvieron en contacto hacia atrás, o sea, días atrás de este trabajador. Entonces el brote tiende a extinguirse porque en cada siglo hay menos infectados. Este es como un marco introductorio con respecto a la cadena de transmisión. Ahora, ¿cómo podemos interrumpir? Lo mencioné varias veces durante estos minutos: identificación rápida y oportuna de los trabajadores que se encuentran con COVID, confirmados de COVID o sospechosos de COVID, ¿ok? Para ello, diagnósticos y gestión de los casos. Eso es sumamente relevante, poder realizar un diagnóstico a través de pruebas que podamos realizar en campo, a través de gestionar oportunamente los casos que están identificados, derivarlos al médico tratante cuando se presenten ya los primeros síntomas, para poder iniciar y activar las cuarentenas o aislamientos correspondientes. Aquí con respecto a aclaración, con respecto a ciertos conceptos. Entendemos que el aislamiento es de los casos. Casos son personas que están con COVID confirmado. Y en la cuarentena corresponde a personas o trabajadores que son sospechosos de COVID, producto de contactos estrechos a lo mejor, con trabajadores COVID positivos o que están en estudio su resultado de examen. ¿Ok? Entonces hablamos de identificación y seguimiento de contacto, y eso vamos a hablar muy profundamente más adelante. Todas las medidas de prevención, mencioné algunas, cada uno de los protocolos COVID que ustedes poseen y que construyen en sus organizaciones, indica claramente cuáles van a ser los diferentes métodos que van a establecer en su organización para prevenir el control del COVID dentro de prevenir el contagio, y obviamente establecer un método de control con respecto a esta enfermedad. Y es sumamente relevante, y cada vez nos damos cuenta del impacto que genera dentro de las organizaciones el poder informar los riesgos laborales, los métodos preventivos, sensibilizar a todo nivel, tanto al trabajador, a nivel de supervisión, a nivel de gerencia, a nivel del comité de crisis, que también lo vamos a ver más adelante, para el manejo de esta pandemia dentro de la organización, y saliendo de este anillo, que es la organización, también informar o sensibilizar y comunicar, y estar comunicados con las familias. Las familias es un parte muy relevante, es un elemento esencial para el éxito de cualquier estrategia de control de este tipo de enfermedad. Entonces, ahora, haciendo un poquito de la bajada con respecto a lo que pasó en Latinoamérica. En marzo llegaron los primeros casos a Latinoamérica. En Chile fue un caso el primer caso fue en Santa Cruz, y definimos con mi equipo algunas reflexiones. Primero es que las empresas y los trabajadores iban a tener diferentes comportamientos frente a esta pandemia, una pandemia desconocida, que no tenemos historia reciente por pandemias similares, y los resultados que van a tener las empresas se iban a proyectar en función a las medidas preventivas que se implementen. Tanto la medida preventiva que se iba a implementar y la oportunidad y eficiencia en cómo vamos a implementar esa medida. Esas son como algunas declaraciones que establecimos en algún momento. Y lo segundo que indicamos es que las empresas necesitan proteger a los trabajadores y mantener la continuidad operacional. Por lo tanto, la búsqueda entre
entre este perfecto equilibrio entre el cuidado de la salud de los trabajadores y mantener la continuidad operacional, obviamente iban a determinar los resultados y el éxito de los planes o las estrategias de COVID dentro de la organización. Entonces, la propuesta de los profesionales de prevención de riesgo, en general, debería ser específica por etapa, y eso lo fuimos visualizando, que al final, por cada una de las etapas o fases por las cuales íbamos avanzando en la cuarentena, los elementos o los temas de interés que se estaban tratando en las mesas son distintas, obviamente. Entonces, en un proceso de pre-cuarentena, obviamente lo primero que tuvieron que realizar los profesionales de seguridad fue obviamente asesorar y apoyar en la confección de los comités de crisis. Este, de alguna manera, iba a ser un comité que se iba a hacer cargo de la gestión de este riesgo y dar respuesta y alinear, obviamente, a las partes interesadas, gestionar la información y comunicación. Comité de crisis. Redactar su plan de control y de prevención de COVID y establecer estrategias comunicacionales. Eso es lo que de alguna manera fue en la primera fase, la fase 1. En la fase 2, o en la etapa 2, en realidad, en materia de la cuarentena, acá aparecieron muchas necesidades de identificar a trabajadores que estuviesen con síntomas para poder evitar que contagien, como les comentaba anteriormente, a nuevos trabajadores dentro de la organización. Y ahí hubo una serie de iniciativas que más adelante les voy a comentar que desarrollamos internamente, y el más conocido es el pasaporte COVID. Luego, los otros problemas que dentro de las organizaciones que estaban enviando a sus trabajadores a teletrabajo eran de cómo íbamos a mantener los procesos de inducción. Entonces, obviamente, la tecnología llegó para ayudarnos en materia de inducción utilizando ciertas plataformas, procesos de inducción con respecto a este nuevo riesgo, pero también con respecto a plataformas o inducciones correspondientes a apoyar a los nuevos trabajadores que estaban ingresando a las organizaciones. Entonces, obviamente la inducción era un tema que se estaba llevando a cabo dentro de las organizaciones. Y a medida que las operaciones iban retomando, poder evaluar con qué eficacia se estaban implementando este protocolo COVID dentro de cada uno de mis centros de trabajo. También era un tema muy relevante que fueron conversados, acá coloco una fecha aproximada que fue en abril, fueron temas que en abril, producto de la evolución de la pandemia, se fueron conversando de estas mesas de comité de crisis. Ahora, ¿qué es lo que quisimos hacer? Es mostrarles cuáles son algunas tecnologías que hoy día se encuentran disponibles a nivel mundial para combatir el COVID. Para ello, lo que quiero compartir con ustedes es una slide, una presentación que tiene una página que corresponde al mapa de innovación de coronavirus, que el link se lo vamos a dejar vinculado para que lo puedan revisar. Luigi, ¿me confirmas que están viendo esta slide o está la mía? Seguimos viendo Bueno, tu muchas presentación. gracias. Entonces, acá desde marzo a la fecha se han congregado más de 1000 iniciativas y startups que a través de tecnologías de punta están afrontando o entregando y proponiendo y compartiendo una serie de soluciones que están alineadas a estos 6 verticales. Las 6 verticales están alineadas a Mario, prevenir. Te escucho. estamos viendo la lámina de la presentación. Ah, Es perfecto. que puedes compartirnos Sí, comparto la todo. web que estabas navegando, ¿no? Donde nos permite Comparto ver todo. justamente las innovaciones. Perfecto. Voy a compartir acá. Gracias. Perfecto. Dame un segundo. Dame un segundo que se me fue acá abajo. Acá está. Bueno, un mapa de innovación de coronavirus, Luis. Sí, ahora sí. Perfecto. Ya, gracias. Entonces, como les comentaba, este mapa de innovación lo que hizo fue consolidar una serie de tecnologías que se encuentran disponibles a través de startups, empresas, etcétera, para dejarlos en un solo lugar y ser consultados por cualquier persona a nivel mundial u organización que pudiese de alguna manera estar al tanto cómo resolvieron ciertas
temáticas relacionadas a esta pandemia. Las temáticas o los pilares con los cuales se agruparon son en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, algunas iniciativas de apoyos comunitarios, información y comunicación, y cómo se iban a llevar a cabo las empresas, o sea, cómo íbamos a adaptar, obviamente, esta nueva normalidad, las empresas, los colegios, la educación, etcétera. Simplemente voy a pinchar algunas que no me llaman muchísimo la atención a manera de compartir. El link va a quedar disponible para que ustedes los puedan revisar con muchísimo tiempo. Esto tiene una serie de filtros en donde de alguna manera, según el estado de maduración que tienen estas soluciones y a qué sector o área están apuntando, podríamos seleccionar. Y por otro lado, que el que más uso es con respecto a estas pestañas, en donde, por ejemplo, fíjense, en materia de, supongamos que en materia de automatización, yo hago clic en automatización, el mapa que está a la derecha reacciona y me indica dónde se encuentran localizadas estas soluciones, y en el lado izquierdo, en esta ventana, aparecen una serie de innovaciones que incluso están con un sistema de votación. Por lo tanto, si yo colocamos aquí los champions, que son los campeones, son los que de alguna manera mayor votación o aceptación ha tenido por las personas que han asistido a esta página. Entonces, por ejemplo, acá obviamente la inteligencia artificial para ayudar a detectar la infección en persona, es lo que vemos hoy día en el día a día a través de estas cámaras térmicas que de alguna manera identifican la temperatura de trabajadores y que están dispuestas al ingresar a centros comerciales, centros con alta afluencia, en las mismas organizaciones, y lo que hace esta cámara es que de alguna manera se conecta con estos algoritmos de inteligencia artificial, hacen un reconocimiento facial, ven un reconocimiento del objeto que es la persona, miden la temperatura y alertan si este trabajador o esta persona está sobre un rango que nosotros previamente hayamos configurado. También pudiese, incluso estos modelos de inteligencia artificial, poder identificar el uso o no de mascarilla, o incluso en cámaras que estén dispuestas de otra forma, obviamente, el distanciamiento de un trabajador con otro. ¿Okay? Hay muchos de ejemplos de esto. La ventaja es que realmente me salto o evito de que una persona o un trabajador esté con estos termómetros láser controlando el acceso de todos mis trabajadores. Hay una identificación en tiempo real, la data va quedando guardada en la nube, y la posibilidad de alertar a diferentes personas en caso de que algún trabajador vaya con síntomas o vaya con este síntoma, porque en realidad lo que hace es identificar uno de los 8 a lo menos síntomas con los cuales se caracteriza esta enfermedad. De hecho, lo que corresponde a trabajadores asintomáticos no tiene cómo, porque en realidad lo que busca es la temperatura. Entonces podría comunicar o alertar al médico tratante, a un paramédico, etc. Entonces, en realidad, el uso de inteligencia artificial para esta pandemia ha acercado mucho más a las empresas y a las organizaciones a este tipo de tecnología que ya se encuentran disponibles hace un tiempo. Entonces, aquí hay algunos también con algunos procesos de desinfección con el uso de robots. Todo lo que es robotización, obviamente, son temas muy, muy relevantes en materia de iniciativas de prevención. En materia de diagnóstico, obviamente lo que son las pruebas, los kits, diferentes kits, lo que es el análisis de los datos, obviamente, incluso acá ya para temas de secuenciamiento del genoma del COVID, hay una iniciativa, acá están los links como para que pueden acceder, y acá hace una pequeña referencia de dónde se encuentra, en este caso es de Alemania, de Múnich. Diagnósticos, tratamiento en el ámbito de la salud, una cantidad importante con respecto a la vinculación que yo tengo con el trabajador que se encuentra en su casa y a lo mejor necesita algún tipo de asistencia o monitoreo remoto de los síntomas, etcétera, etcétera. Aquí hay mucha información. Voy a saltar de subsidios y de subvenciones. Seguimos acá con la información, cómo comunicar la crisis dentro de las organizaciones, dentro de la ciudadanía, cómo podemos hacer participar
tanto a trabajadores u otros para el diseño de nuevas herramientas o nuevos métodos preventivos para controlar en las instalaciones esta enfermedad o este virus. Acá tenemos algunos mensajes de texto, etcétera. Está muy, muy entretenido. Existen más de 1000 startups que serían interesantes que los pudiésemos revisar. Acá hay unos chatbots que yo creo que este año se va a trabajar fuertísimo en poder hacer seguimiento de trabajadores que a lo mejor están realizando aislamiento, cuarentena a través de chatbots. Pases digitales, también existen estos sistemas de pase o de credenciales que de alguna manera leen la distancia con algún otro trabajador. Entonces hay muchísima información, traqueo, etcétera, y no quiero perder el tiempo, quiero más que nada mostrarles donde ustedes se puedan entretener visualizando lo que a nivel mundial existe. ¿Ok? Continúo. Ya. Y una de esas aplicaciones o creaciones, ¿Hay creería, es algo? Sí. lo creado por Safety for Life, Jairo. Sí, hay una... Gracias por el guiño. Efectivamente, nos contactaron y al finalizar la presentación les voy a mostrar lo que hicimos en materia de seguimiento, de identificación de casos y seguimiento, y fuimos seleccionados, y en Chile en materia de diagnóstico, en materia de identificación de casos y contactos, aparece ahí Chile con nuestra innovación. No he podido revisar Perú, podríamos buscarlo a lo mejor, pero en honor al tiempo... prefiero mostrar un poco más de lo que les tengo preparado. Sí, Luis, justamente Vale. ahí aparece. Les voy a compartir el link. A ver, creo que aquí le voy a compartir inmediatamente en chat, acá, para que lo puedas tú publicar, Luis. Ahí está. Y van a entretener, porque en realidad está muy entretenida esa, esa, mm, esa plataforma en donde consolida a nivel mundial una serie de innovaciones tecnológicas. Ok, sigamos. Lo que les tengo preparado en esta ya parte más avanzada de la presentación, acá está. Es que, como nosotros acá en la empresa quisimos abordar un tema muy relevante que corresponde a cuando el trabajador va a la organización, va a la empresa y lleva síntomas, ¿ok? En la práctica, las autoridades, el organismo fiscalizador, lo que te propone es que hagamos una declaración jurada, va a depender del país. En Perú, Chile y Colombia, por lo menos tienen diferentes nombres, pero el propósito es el mismo, es poder identificar síntomas e historial de contacto a través de un documento que le pueden llamar encuesta de salud, anexo 2, historial epidemiológico, acá también le están llamando una autodeclaración de salud, pero en la práctica es que identifico a este trabajador previo al acceso de la organización. Y por un lado, y en el caso de que tenga un trabajador COVID positivo, busco caso. Eso todo para llevarlo a la realización a través de una consulta médica, de la realización de algún test, y de alguna manera con esto, que es lo que es testear, identificar o testear, yo le envío a estos trabajadores sospechosos o a estos trabajadores ya confirmados con su examen a su casa habitación, a su domicilio, para iniciar su aislamiento o cuarentena según corresponda, o a una residencia sanitaria si es que no puede llevar efectivamente le llaman aislamiento, en realidad es esta restricción de movilidad, eso en realidad es como la definición, es una restricción de movilidad si no lo puede llevar a cabo en el domicilio porque a lo mejor existen personas de riesgo dentro de ese domicilio, entonces se acude a una residencia sanitaria. Y ahí internamente la empresa lo que tiene que hacer es rápidamente hacer una identificación de qué personas estuvieron en contacto con este trabajador, entonces hay una búsqueda que se llama como búsqueda activa de casos, en donde rápidamente tengo que identificar a qué personas estuvieron en contacto, tomar las medidas preventivas, que es enviarlo a cuarentena, porque ellos no están enfermos, se van a una cuarentena, les restringo el movimiento, pero pueden compartir dentro de su domicilio con las demás personas, tomando algunas recomendaciones, obviamente, hasta el regreso o los resultados del examen, ¿ok? El trabajador, una vez que esté en su casa,
tanto por aislamiento o cuarentena, el empleador tiene la obligación de hacer un seguimiento de su estado de salud. Por lo tanto, la comunicación, que era parte de lo que conversábamos de estos protocolos de COVID que tienen que tener las organizaciones, la comunicación para con ese trabajador durante sus 14 días de aislamiento hasta que se recupere, tiene que ser idealmente diaria, preguntando cómo está la sintomatología, preguntándole si a lo mejor estuvo en contacto un trabajador en cuarentena con alguna otra persona, si necesita algún tipo de apoyo en materia de alimentación, medicamento, o a lo mejor tiene algún tipo de examen que tiene que realizar, o a lo mejor necesita activar alguna residencia sanitaria. Todo esto durante los 14 días, hasta que retorne a la organización. Obviamente va a depender obviamente caso a caso y va a depender del país si asiste o necesita algún tipo de consulta médica o asiste inmediatamente después de estos 14 días y que no presenta ningún tipo de síntomas, obviamente. Entonces, frente a esta situación, nos dimos cuenta que por lo menos en algunas empresas acá en Chile lo estaban llevando a cabo de una buena manera, pero poco sustentable probablemente a mediano y largo plazo. Porque lo más rápido, entre comillas, y económico, también entre comillas, era realizar una encuesta en un formulario en papel, en donde a cada trabajador le iba a solicitar en un listado que me vayan firmando una declaración en donde indican ausencia de síntomas y contactos. Obviamente, el propósito se cumple, o sea, desde el punto de vista de la forma, ok, tengo mi autodeclaración completada por mis trabajadores, pero desde el punto de vista del fondo es un foco de contagio importante. De hecho, veíamos organizaciones en donde previo al inicio de la operación, en plena portería de acceso, existían filas de trabajadores que estaban esperando a hacer esta autodeclaración. Entonces, en realidad, el mismo lápiz, el papel y todo lo que involucra el uso de este tipo de medios, hoy en día tenemos que pensar que van a comenzar a desaparecer de la organización. Ya sea por el COVID o ya sea de que porque en realidad entendieron de que el papel como tal es un elemento que está obsoleto debido a que todo lo que significa aguas arriba, poder consolidar toda esa data que se está escribiendo en cada uno de esos documentos. Todo lo que es archivo, procesamiento de esa data, transcripción, etcétera, hoy día existen medios bastante económicos en donde colocar algunas capas de tecnología y que me permitan automatizar y hacer mucho más eficiente ese trabajo que del día a la noche al final lo tiene que realizar el profesional de prevención de riesgo o algún asistente transcribiendo esa misma data. Entonces, en realidad, hoy en día, producto incluso del coronavirus, pero ya veníamos hablando del tema de transformación digital, se requiere eliminar esos documentos para colocarle mucho más eficiencia en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros desde el punto de vista como empresa dentro de esta reflexión? Es que, ok, el propósito es interesante, poder identificar síntomas y contactos de los trabajadores, pero el momento en cuando voy a realizar esta identificación no la voy a hacer en la organización considerando que ya tengo tecnología. Entonces lo que le estoy pidiendo a los trabajadores es que escaneen este código QR o ingresen directamente a un link que le enviamos a través de mensaje de texto, de WhatsApp, de correo electrónico o a través de este mismo código QR que lo imprimimos y se lo dejamos en su tarjeta de identificación de trabajador para que con su celular puedan escanearlo y accedan a una encuesta que es la misma encuesta que realizan en papel, en donde identificamos síntoma y contacto, pero en un formato digital, ¿ok? De hecho, si ustedes tienen tiempo, podrían pistolear o escanear ese código QR activando la cámara de su celular, acercándola hacia este cuadrado QR que está al lado izquierdo, y a medida que se acercan o retroceden un poco, van a poder, el celular le va a sugerir ingresar a un formulario electrónico. Este es un formulario electrónico como miles de los que existen hoy en día disponibles en Internet. Google Form, Microsoft Form, Typeform, etc. La diferencia es que al momento de contestar esta encuesta y de alguna manera toda esta data se va consolidando en una base de datos, nosotros activamos una serie de tareas una vez que el trabajador coloca enviar.
Por ejemplo, si el trabajador coloca que tiene síntoma y contacto, para la empresa es un trabajador de riesgo, por lo tanto, como está en su casa, a lo mejor previo al inicio del trayecto directo hacia el lugar de trabajo o hacia su sucursal, tienda, empresa, etcétera, contesta en su casa, en un computador o en su celular esta encuesta que tiene 5 o 7 campos, y es sumamente simple, pero lo más relevante es que identifica que tiene algún tipo de síntomas, inmediatamente le adjuntamos un documento que le llamamos en este caso pasaporte COVID, que es un documento que le adjuntamos a su correo electrónico en el momento que hace clic en enviar. Y en ese pasaporte, según las respuestas que él haya indicado, los algoritmos que programamos le van a decir, ¿sabes qué? Usted está con check verde, está habilitado, tiene el pase habilitado para poder iniciar su trayecto hacia el lugar de trabajo. Y en el caso de que tenga síntomas o tenga contacto, este pasaporte le rechaza la posibilidad de iniciar el trayecto hacia su lugar de trabajo y le entrego un plan de acciones preventivas que son específicas a los síntomas o a los contactos que él indica en esa declaración. Por lo tanto, no es solamente contestar una encuesta online, sino que además inmediatamente le entrego ese plan de acción a ese trabajador en tiempo real. Paralelamente, en caso de que el trabajador fuese rechazado, le notifico inmediatamente a la jefatura directa, al profesional de prevención de riesgo o al comité de crisis o a quien estimen conveniente para que él esté al tanto en ese momento, en ese mismo minuto, de que ese trabajador está siendo rechazado porque tiene síntomas. Entonces, lo que recomendamos y la buena práctica que hemos visto después de esto ya cerca de 4 meses, 4 meses trabajando con el pasaporte, es que lo óptimo sería de que ese supervisor tome el teléfono, porque en la notificación que le va a llegar a su WhatsApp o a su correo electrónico, le vamos a adjuntar el teléfono del trabajador que está indicando que tiene síntomas, lo llame en ese in situ, en ese momento, y haga 2 acciones muy relevantes. Primero, verifique de que lo que indicó en materia de síntomas es correcto y no se haya equivocado o esté jugando u otra cosa, y en realidad nadie juega con esto, pero en realidad es más que nada para verificar, porque el supervisor no tiene antecedentes de cuáles son los síntomas, simplemente por un tema de confidencialidad de la información le decimos que ese trabajador está rechazado. Entonces, más que nada, establecemos una comunicación por parte de la jefatura con ese trabajador, y por otro lado, le refuerza el plan de acción que corporativamente extrajimos de su plan de COVID para incluirlo en este documento que tiene en su celular ese trabajador. Entonces, refuerza ese plan de acción, indicándole obviamente la realización de algún tipo de consulta médica, el envío del examen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo relevante y lo sustancial de la forma en que lo queremos, de que los planteamos, desde, como le digo, desde marzo a la fecha, es que evitamos que ese trabajador que está posiblemente enfermo de COVID haya salido de su casa, contaminado en el trayecto a las personas que iban en el transporte público con él, a las personas a las cuales se iba en un auto, con las personas a las cuales estuvo en interacción en el estacionamiento, si hubiera sido en papel, con las personas en papel para la encuesta al acceso de la organización, firmar este documento, contaminar su lápiz, contaminar, etcétera, para llegar en ese momento y decirle a su jefatura, ¿sabes qué? Tengo este síntoma. Y en ese momento todo lo que involucra, hemos visto de que involucra desde aislar a ese trabajador, entrar con procesos de sanitización, paralizar ciertas partes de la faena o de la producción, y el impacto que además genera en el resto de la organización, dentro de los trabajadores. Entonces, incorporar tecnología y cambiar el momento en donde se realiza esta identificación de síntoma de contacto ha generado interesantes resultados que se los voy a compartir a continuación. Esto obviamente, como es online, se va a la nube. En la nube tenemos una plataforma en donde obviamente podemos acceder al QR, a los diferentes pasaportes, habilitados e inhabilitados, la base de datos, el dashboard, etc. Quiero compartir tres gráficos que extraje de la plataforma para mostrarles. El primer gráfico, el de arriba,
parte en mayo oficialmente, porque en realidad partimos por ahí por el 20 de marzo, 25 de marzo, y estuvimos piloteando durante un mes, pero esto es data 100% fiable porque limpiamos todo lo que son pruebas de concepto, etc. Y en esta empresa tenemos cerca de 12.000 pasaportes sincronizados a través de esta plataforma, en donde en el gráfico de arriba, en el azul, se muestra la evolución que ha tenido la generación de pasaportes en el tiempo. ¿Ok? Podemos ver que en la mitad del cuadro hay un descenso del número de pasaportes diarios que se fueron generando, producto de la entrada en marcha de ciertas cuarentenas, e incluso que estaban como por acá. Y aquí, a mitad, no sé si están viendo el cursor, pero a mitad del gráfico, coincide con el gráfico de abajo, en donde se empezaron a identificar brotes de coronavirus dentro de la organización. Entonces, si ustedes ven el gráfico rojo de abajo, que indica el número de pasaportes inhabilitados, y arriba indica el número de pasaportes que se han generado en total durante la organización, ven que existe una cierta correlación a mitad del cuadro, a la mitad del gráfico, en donde, pasado el 7 de junio, esto ha sido como el 14 de junio, en donde vemos que se identificaron un primer brote en una primera instalación o un primer centro de trabajo. Eso fue sumamente importante porque el comité de crisis se fue notificando en tiempo real de las personas que estaban presentando sintomatología, activando sus protocolos de cuarentena correspondientes, activando las bajadas de turno, los cambios de turno correspondientes, y por otro lado, tomando extremadas medidas como para no contaminar al resto de la organización. Hubo un control y luego hay un segundo brote que no tuvo un ascenso tan rápido a mediados de ahora durante estas últimas semanas de julio. ¿Ok? Entonces, estos datos que están ocurriendo en tiempo real y las empresas están pudiendo identificar el comportamiento que están teniendo los diferentes centros de trabajo. Hablando de centros de trabajo, le quiero compartir esta slide, en donde de alguna manera borré, obviamente, el nombre de los centros de trabajo o de las tiendas y sucursales que indicaban cada una de estas barras azules. Pero en la práctica lo que queremos representar es que hay visualizamos, o lo que queremos de alguna manera comunicar es cómo en las diferentes tiendas, sucursales o centros de trabajo ha ido impactando este virus y a través de la generación de ciertos brotes. Entonces, en azul indicaban los pasaportes o las declaraciones que realizaban estos trabajadores sin síntomas o contacto, y en rojo aquellos trabajadores que indicaban que tenían sintomatología o historial de contacto. Entonces vemos que de alguna manera, aquí 1, 2, 3, 4, 5, la quinta o sexta sucursal era la que de alguna manera ha sido proporcionalmente más impactada versus el resto, y obviamente esto también lo podemos graficar con otro tipo de visualizaciones, como un gráfico de donuts u otras, pero no quiero más profundizar en ello, pero a lo que voy es que simplemente sacando el papel de la operación y colocando una capa de tecnología podemos tener información en tiempo real con una serie de notificaciones que permiten a los tomadores de decisión actuar basados en datos y no en intuiciones, llamadas o WhatsApp que tarde o temprano hacen poco sustentable la operación. Entonces, viendo todo este mapa de innovaciones que vimos, estas mil y tantas innovaciones, mostrándole un poco con respecto a la importancia de incluir ciertas capas tecnológicas en nuestros procesos preventivos. Y hablo netamente del tema de prevención de riesgo, porque también obviamente lo podemos aplicar en temas de operación, calidad, medio ambiente, pero en materia de prevención de riesgo va a tener un impacto importante sobre la protección de la seguridad, y subrayo la salud de los trabajadores por el contexto que estamos viviendo, y obviamente en equilibrio con la continuidad operacional. Entonces, como para ir terminando, queríamos compartir con ustedes esta reflexión y esta invitación, y de alguna manera provocación, de que cada vez que vean un papel, un registro de lápiz y papel, vayan pensando de que lo podríamos hacer de otra forma. Y de hecho, el post-COVID te va a exigir a la organización a que vayamos dejando estos métodos análogos de captura de información o de procesamiento, o de captura de data, de registro, etcétera, para ir ya pasando a temas más digitales, con huellas, con capturas, con lectores, con QR, etcétera.
los trabajadores hoy día entienden que es la nueva forma de trabajar. Por lo tanto, no desaprovechemos esta oportunidad. Este es un momento histórico que los profesionales de prevención de riesgo tienen como para poder incorporar la innovación y la tecnología en su gestión preventiva. Eso es lo que queríamos en una primera etapa presentar. Los links van a quedar disponibles para cualquier consulta. Sin embargo, también quiero regalarles 2 o 3 accesos o proyectos que tenemos disponibles en forma gratuita para ustedes, para que los puedan visualizar cuando tengan algún tipo de tiempo o le llame la atención. Para los últimos 5 minutos de esta hora de webinar, hacer preguntas y respuestas si es que amerita. Lo Sí, primero... Mario, ahí Ok. justo nos hicieron algunas consultas, nos dicen, ¿el reporte de seguimiento al trabajador se hace de manera semanal o cada 15 días? La encuesta cuando hablamos de seguimiento es porque entiendo de que el trabajador está en su domicilio, por lo tanto empezó a cursar un aislamiento producto de un examen COVID positivo, por lo tanto él entra en un aislamiento y en cuarentena cuando a lo mejor un trabajador estuvo en contacto con este mismo trabajador que de hecho tiene un examen positivo y entra en una cuarentena preventiva a la espera de la evolución de los síntomas, ¿ok? O a menos que le haga un test y vea de que ese trabajador tiene COVID positivo o no. Pero en ambos casos la responsabilidad del empleador en el contexto de que no se pierde el vínculo laboral con ese trabajador, es que tiene que hacer monitoreo. Y ese monitoreo es diario. Ese monitoreo tiene que hacer un monitoreo de seguimiento a ese trabajador de manera diaria. ¿Cómo lo hacen? Ustedes dirán, las grandes empresas, sobre 4.000, 5.000 trabajadores, con tecnología similar a la que le estoy comentando. Le piden al trabajador a través de su WhatsApp, a través de formulario electrónico, a través de alguna aplicación o a través de algún portal, de que vayan informando. Fíjese lo que estoy diciendo, que el trabajador asuma la responsabilidad de informar su estado de salud con respecto a las últimas 24 horas y si tuvo historial de contacto las últimas 24 horas. ¿Cómo lo hacen otras empresas? Han contratado call center para hacer un barrido de todos los trabajadores que se encuentran cursando cuarentena o COVID. No sé cómo lo llamarán en Perú, Luigi, pero call center hablo de un centro de llamado o personas que de alguna manera toman el teléfono, están especializadas como para llamar a una gran base de datos y hacerle una serie de preguntas. No sé si entendemos lo mismo por ahí. ¿Sabes? Algunas empresas, ¿qué es lo que están haciendo en el Perú? También, Están cuéntame. usando al médico ocupacional para que llame al Bueno, paciente y les haga este seguimiento. Hoy que tenemos escasez de médicos ocupacionales y que de repente ellos se pueden dedicar a realizar algunos aspectos preventivos, estamos agarrándolos como justamente estos operadores de call center, haciéndole las consultas de rutina que, digamos, deja mucho que desear, ¿no? Aprovechando realmente el conocimiento y la experiencia de ellos. es que eso es, Luigi, yo he conversado con profesionales de seguridad y de salud y me dicen, yo comienzo a las 8 de la mañana y termino a las 4 de la tarde de llamar a todas las personas, porque los trabajadores deben entender que no están de vacaciones, ese trabajador está asustado en su casa, está enfermo con un virus que al ver la televisión, al ver los medios de comunicación, lo único que ven es muerte, tragedia, etcétera. Por lo tanto, él puede ser uno más. Por lo tanto, desde el punto de vista de la contención, es sumamente relevante, claro, de estar en comunicación. El formulario lo único que voy a hacer, o este tipo de instancias, tal como tú dices, Luigi, es de alguna manera agilizar la gestión de ese médico, porque sería una pérdida de recursos y de conocimiento de que de esa persona esté llamando por teléfono y no interpretando a lo mejor lo que le están diciendo a través de gráficos, visualizaciones, etcétera, o estableciendo y diseñando nuevas y mejores medidas preventivas. Totalmente de acuerdo. Eso es con respecto. Y lo otro que comentábamos, porque eso es seguimiento, pero lo otro es identificación de síntomas y contacto. Eso es también cuando los trabajadores están yendo a la organización y en vez de hacerle esta declaración, porque el síntoma se puede ocurrir en cualquier momento, entonces nosotros lo hacemos todos los días previo al inicio del turno. No digo un horario, porque podría el turno comenzar a las 9 de la noche. De hecho, tenemos empresas que tienen 3 turnos y la instrucción es previo al inicio del turno. De hecho, previo al inicio de salir de su casa, habitación, hacia la empresa, tiene que realizar este pasaporte, el cual es fiscalizable o controlado
por el guardia o quien de alguna manera esté en portería haciendo el acceso, mostrando en verde que su pasaporte COVID. Termino con dos temas y las preguntas me gustaría dejarlas al final si es que quedan algunas, Luigi, para Sí, no perder dale. el hilo. ¿Te parece? Dos cosas. Lo primero, generamos, y muy de la mano con la presentación que se hizo la semana pasada con respecto a esta gestión ágil con herramientas o plataformas como Trello, Slack, etcétera. Nosotros hace tiempo trabajamos con Trello para gestionar cada uno de los proyectos. Lo recomendamos absolutamente. Llevamos, no sé, una decena de proyectos y a la fecha más de 50 ya desarrollados, pero podemos llevar hasta, en este momento llevamos 10 proyectos en Trello con diferentes equipos, los cuales de alguna manera me permiten, de hecho, teniendo esa experiencia de cómo llevábamos el Trello, crear un tablero colaborativo. Este es un tablero colaborativo, acá está el QR, en donde ustedes si lo pueden pistolear o escanear, y acá al lado izquierdo aparece un link que dice tablero COVID-19, en donde pueden acceder, especialmente las personas de Chile y también las de Perú, en donde fuimos consolidando todo el marco legal y las buenas prácticas que han sido dispuestas por los diferentes organismos. Entonces, tenemos de los ministerios de salud, protocolos, marcos normativos, incluso de algunas recomendaciones de la OMS, etcétera. Y ustedes le hacen clic a cada una de las tarjetas. Este no es un webinar de Trello, lo podríamos hacer otro día, y en cada una de las tarjetas y ustedes acceden a cada uno de los artículos, las recomendaciones, los documentos, etcétera. Incluso hay una tarjeta de cómo colaborar, ustedes completan un link y en ese link ustedes van a juntar un documento y ese documento se va a comenzar a visibilizar en este tablero. Por eso hablamos de tablero colaborativo. Lo estamos trabajando desde marzo a la fecha y ha funcionado súper bien porque es como una biblioteca o un repositorio de mucha información legal que anda suelta por muchos lados. Eso como dato de utilidad pública que queremos compartir con ustedes. Lo segundo es que también hay un webinar disponible en donde puedan identificar los resultados que hemos tenido con ya 2 proyectos de la aplicación de el uso de inteligencia artificial, especialmente con lo que es videoanalítica, para identificar factores de riesgo laborales. Lo pueden buscar en Google o en YouTube, o me pueden mandar después les voy a dejar mi antecedente de contacto, para que incluso en temas de COVID, porque ven que ahí estos cuadros de alguna manera están identificando objetos que están entrando en el cuadro de la cámara y empezamos de alguna manera con este objeto, una vez que lo identifica, lo clasifica, sabe que si es una persona, si es un vehículo, si es un BIN, etcétera. Y como hemos configurado una serie de algoritmos que me permiten a esa máquina decirle cuáles son los factores de riesgo, exceso de velocidad, acercamiento de un peatón a una máquina o a un equipo, o por debajo de una carga suspendida, el cruce por un lugar no habilitado, etcétera, y eso genera alerta, y eso a través de las cámaras que ya están disponibles, y está hoy disponible para temas de COVID. Entonces también lo quise mencionar, podríamos hacer un piloto si ustedes ya tienen cámaras, nosotros simplemente ponemos un poco de tecnología y conocimiento con respecto a las buenas, a las prácticas que hemos levantado de los 2 proyectos que ya hemos terminado y ahora vamos por un tercero, entonces los dejamos cordialmente invitados en ese punto. Y lo último es que liberamos en la aplicación de Safety, ustedes pueden entrar a Google Play o a App Store, liberamos un módulo en donde puedan hacer auditoría ustedes mismos del cumplimiento de sus protocolos COVID de las diferentes instalaciones, centros de trabajo o procesos preventivos. Entonces, en el mismo punto, Luis, de que en vez de que vaya con un papel a hacer la auditoría, lo hacen en un formato digital, sacan la fotografía, se genera un PDF y ese PDF ustedes lo pueden descargar y lo pueden consolidar, lo pueden visualizar a través de gráficas, etcétera. Esto tanto en auditoría como también en el tema de pasaporte. En el pasaporte también podríamos hacer un piloto. De hecho, estamos liberando como estamos liberando 2 plataformas de pasaportes a la semana de manera gratuita. Porque también queremos contribuir al control de esta pandemia. Entonces, si alguna empresa tiene el problema del papeleo para el control de los trabajadores, identificación de casos y contacto de sus trabajadores y le gustaría tomar esta iniciativa sin ningún compromiso, yo le voy a dejar los antecedentes de contacto, nos escriben, los coordinamos con una reunión de levantamiento de procesos y otra de configuración, y ya en 48 horas
3 días incluso podríamos tener disponible una plataforma para que la comiencen a utilizar. Tenemos clientes en Perú y ha sido a través de videoconferencia, así que en ese sentido pierdan cuidado la gente que está en Colombia. También tenemos un par de clientes, empresas en Colombia, del ámbito de la minería, en el ámbito del retail. Entonces, en ese sentido, no pierdan el tiempo con métodos que probablemente lo único que hacen es hacerlo un poco más ineficiente. Termino, creo que presentando a mi equipo. Estos son los dueños de la empresa. Está Elizabeth, Edison, y yo, Mari Villalobos, los cuales que desde hace mucho tiempo ya veníamos trabajando en materia de prevención de riesgo, más de 20 años cada uno, claro, y los últimos, no sé, 10 años trabajando en innovación. Y los últimos 6 años trabajando en Safety for Life, que es una empresa especialmente diseñada para la identificación de problemas en la área de prevención de riesgo y la entrega de soluciones, con metodologías, con tecnologías, con rediseño, con una reflexión de cómo hacer una gestión preventiva más ágil, aprovechando ya que estamos viendo Trello, de mayor impacto, transversal. Entonces, estamos rediseñando la forma en que queremos llevar a cabo la prevención de riesgo y en ese sentido hemos ya desarrollado variados proyectos de innovación, acá cerca de 250 millones de pesos chilenos levantados en proyectos de innovación, y queremos, nuestra visión es ser referente en Latinoamérica en innovación en prevención de riesgo. Entonces, eso fue lo que declaramos hace 6 años cuando construimos la empresa, y creemos que con cada una de estas iniciativas, en parte y en una serie de colaboraciones como con Lugo Prevención u otras, nos han permitido ir mostrando lo que estamos realizando, en donde estamos sumamente abiertos. Termino con esto, es un código también QR, ya que estamos full código QR, entonces ustedes pueden pistolearlo con su cámara también, y van a acceder a mi perfil de LinkedIn, en donde les puedo compartir esta presentación sin ningún problema. Lo pistolean, me escriben, me ponen un mensaje y yo les comparto el link. Yo creo que eso es lo más fácil. Lo voy a dejar ahí un par de segundos. Y lo otro es que cualquier consulta con algún tema que haya mencionado, o que me haya equivocado y me quieren de alguna manera corregir, ningún problema, estamos todos aprendiendo, nadie tiene la verdad en materia de COVID, pero sí los quiero invitar a que se atrevan a dar este paso. Estamos ya viviendo a full lo que es la transformación digital producto de la pandemia. La prevención de riesgo no va a ser igual, ya no es igual, nunca más va a ser igual a lo que se estaba realizando durante del año pasado hacia atrás. Y le dejo ese correo, que es el covid@safetyforlife.cl, por si le interesa a lo mejor activar un piloto de los que estábamos conversando del pasaporte, o tienen alguna idea, o tienen alguna consulta, o tienen, no sé, cualquier acercamiento. Dejo estos dos canales, un código QR, entran directamente a mi perfil de LinkedIn y me mandan un mensaje, estoy bastante activo en esa plataforma, y en COVID para que entrar en contacto con mi equipo que está viendo todos los temas relacionados a este virus. Eso es lo que tenía preparado para hoy día, Luigi. Me pasé 3 minutos, mis disculpas correspondientes, No, nada que ver. pero me pasé, como sabes tú, a nosotros nos apasiona muchísimo lo que es la tecnología, incorporar plataformas que ya se encuentran disponibles, adaptarlas y hacerlas consumibles por parte de los trabajadores. Al final, los trabajadores son los que están expuestos al riesgo. Te escucho. De acuerdo, ahí tenemos un par de preguntas. Nos decían a través de las redes sociales, agradecerles a cada Perfecto. una de las personas que nos vienen acompañando. Nos dicen, ellos también hacen su seguimiento de manera diaria, pero ¿con qué herramientas se vinculan los pasaportes? Nosotros todo lo que construimos lo hicimos a través de la plataforma de Google Suite. ¿Ok? Todo. Entonces, puede ser con Microsoft, yo lo estoy diciendo low cost, o sea, para que ustedes lo puedan realizar en su empresa. Nosotros lo hicimos a través de Google, y a través de Google, porque podríamos haberlo hecho a través de la aplicación. Nosotros tenemos una aplicación, pero iba a ser una barrera según el análisis que hicimos, nos íbamos a dar cuenta que iba a ser más una barrera de acceso para la totalidad de la población frente a una encuesta que podría ser un link o un código QR. Entonces lo que hicimos fue retroceder 2 pasos, no usar una aplicación
y acceder a un formulario electrónico que para todo hay formulario, para escribir a un webinar, para ir a un curso, para solicitar información, es a través de un formulario. Entonces, mucho más entendible y amigable, cercano a un trabajador. Entonces, ahí teníamos dos grandes opciones, trabajar a través del alero de Microsoft o a través de Google. Nosotros somos bastante Google para trabajar en nuestra plataforma, entonces trabajamos a través de Google. Y lo que hicimos fue crear algoritmos a ese formulario para que me creara un PDF, para que se notificaran, para que le enviara ese PDF a su trabajador, para que pudiese de alguna manera notificar a su jefatura directa, para poder alimentar la base de datos, para poder visualizar esa base de datos, para poder mandar un reporte a las 9, ejemplo, lo hacemos a las 8 de la mañana, un reporte a las 8 de la mañana con respecto al estado de las últimas 24 horas, y eso lo conectamos a través de Data Studio y todo lo que es Google Suite. Y ahí lo hicimos sin ningún problema, y por eso el precio de esta plataforma es extremadamente asequible, porque lo único que hacemos son pagar de alguna manera o costear la HH del equipo que te va a ayudar en la configuración. Así que no tengan miedo en contactarnos, el costo de este servicio son netamente operacional, no nos interesa. No nos interesa ganar dinero a costa de la pandemia, al contrario, queremos que conozcan nuestro equipo, la capacidad que tenemos para poder desarrollar este u otros proyectos, y de esa manera, sorprendentemente, Luigi, hemos ido aumentando nuestra cartera de clientes, producto de que dejáramos un producto muy accesible, pero se están dando cuenta de que si pudieron hacer un pasaporte, disculpa, si pudo una empresa que estaba acostumbrada al papel, alinear a toda la organización y que todos los trabajadores, previo al inicio de su trayecto al lugar de trabajo, utilicen un celular o un computador para llenar una encuesta todos los días, es porque en realidad el paso es enorme. Y ellos se dan cuenta de que nunca pensaron de que iba a ser, no sé si fácil, pero tan asequible. Y ahora, obviamente, ya que aprovecharon a dar 1 o 2 pasos, es empezar a trotar. Y ese trotar es con ir aumentando o colocando algunas otras aplicaciones que le hagan sentido al negocio, si eso es sumamente relevante. Como por ejemplo, una inspección de preuso de algún equipo. Como por ejemplo la inspección de un preuso de un equipo, como por ejemplo, fíjate que, por ejemplo, un supervisor nos pasa ahora, vamos a tener una parada de planta de una empresa, esta empresa ha vivido toda su vida en torno al papel, pero empezaron con los pasaportes, y pasaportes estamos hablando de personas de edad avanzada, o sea, estamos hablando de, no sé, previo al grupo de riesgo, no sé, 60 años, avanzado en el sentido laboralmente, igual soy viejo en esto, pero avanzado, y que a lo mejor nosotros teníamos prejuicios. En realidad la empresa, nosotros no teníamos prejuicios, sabíamos que las personas, es que es verdad, porque hemos tenido personas que de baja calificación académica, pero le dan este tipo de herramientas y se empoderan, le dan una herramienta que antes no tenía, se empoderan y son los que más rigurosamente realizan este tipo de actividades. Entonces esta empresa dice, Mario, perfecto, y hablaba con el equipo, chiquillos de Safety, muchachos de Safety, mira, nunca pensamos que íbamos a tener de la noche a la mañana, en realidad fueron 5 días lo que duró la Marcha Blanca, el 100% de la organización alineada a lo que es un proceso digitalizado. No quiero hablar del pasaporte, quiero hablarlo como cualquiera. Entonces, ¿cuál es el desafío? Es que ahora van a entrar, todos estos trabajadores terminaron su temporada, viene la mantención, una mantención mayor con empresas contratistas y otros trabajadores con otros riesgos que son no los comunes o conocidos por parte del área de prevención de riesgo, y el desafío es, de aquí a un mes, poder digitalizar la gestión preventiva para el control de las empresas contratistas y para que ellos también puedan gestionar la prevención de riesgo. ¿Cómo? Con las diversas herramientas que están disponibles low cost. Es low cost, es como bajo costo, pero también low code, así de código, que de bajo código, que no se requiera programar de todo, sino que utilicemos, integremos, usemos API, automatizadores, y eso es lo que de alguna manera hoy día estamos disponiendo, porque no todas las empresas van a querer una aplicación, que no sé qué cosa, porque muchas quieren simplemente sacar el papel de ciertos procesos porque es muy caro tener al médico llamando todo el día a todas las personas, llenando una base de datos para hacer seguimiento.
O teniendo a cierta cantidad de trabajadores haciendo la cola para que me llene el formulario. O que me llamen un formulario. Sí, entonces cuando ve la invitación es cada vez que vean un formulario digan, oye, es simple, ¿lo podría hacer en Google Form? Sí, hazlo en Google Form. Ahora, ¿quieres hacer, después que lo tengas en Google Form, contáctanos? Porque probablemente ahí nosotros te podemos llegar a integrar y hacer Procesamiento de notificaciones información. o su procesamiento, efectivamente, visualizaciones un poco mayor de lo que vas a lograr con un Google Form. Entonces la invitación es, hazlo tú solo, te podemos ahí ayudar con respecto a cómo diseñar un formulario de manera eficiente, porque eso también no significa que si tengo un formulario de 100 preguntas u 80 preguntas, lo voy a pasar a un formulario electrónico, no tiene ningún sentido. También aquí tenemos que agilizar esa transición, tiene que ser mucho más usable, porque ya no estamos en una carpeta, estamos en un celular de ¿cuántas pulgadas? De 11 pulgadas, 13 pulgadas. Entonces, ahí tiene que haber un tema de rediseño. Y una vez que ya tengas los primeros datos y que la gente, porque aquí hay un tema cultural, no menor, Luis, o sea, Luis, y lo hemos conversado, hay un tema cultural. Cuando rompa ese tema cultural, nosotros igual tenemos algunas técnicas y algunas campañas que ayudamos a romper y agilizar ese proceso. Y tengas tu primera base de datos y quieras más, contáctanos. Nosotros ahí te ayudamos y te podemos guiar. Ya llevamos 6 años recorriendo ese camino. Tenemos otra pregunta más. Nos dicen, ¿de qué manera se podría utilizar los cercos epidemiológicos pertenecientes al lugar o comunidad donde estos trabajadores se desenvuelven? Bueno, acá nosotros tenemos controles epidemiológicos. No sé si me puedes hacer una interpretación de lo que le llaman cerco epidemiológico, Luigi. Yo entendería un poco de ¿Eh? que está relacionado de repente a las ciudades o lugares donde, digamos, la cantidad de casos es bastante elevado, ¿no? Digamos, no sé, Perú es muy largo, pero hay ciertos departamentos o regiones donde aún se mantiene el aislamiento, ¿correcto? La inmovilización social, justamente porque hay mucha cantidad de casos. Entonces, creería yo que la pregunta va relacionada a ello, ¿no? O sea, en los lugares donde la cantidad de personas contagiadas es alta, ¿cómo podemos de alguna otra manera vincular con la información que usted nos ha presentado? Sí, mira, nosotros acá igual tenemos unos cercos, unos cercos epidemiológicos que tienen tiene otro nombre, pero tienen la misma funcionalidad. Y de hecho, el gobierno creó también un tipo de pasaporte sanitario. El nosotros pasaporte COVID es un pasaporte sanitario. Y si tú entras a C de COVID, c19.cl, tienes tú la obligación como ciudadano completar esta encuesta, que también es de salud y de contacto, para poder pasar estos cercos epidemiológicos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que si nosotros sabemos, es que nosotros aquí podemos ir incluso colocando nuevas capas, por ejemplo, saber dónde contestó esa encuesta ese trabajador, o que te hagan una declaración, o de alguna manera pesquisar o geolocalizar en qué lugar se encuentra, ¿ok? Fíjate, entonces podríamos hacer y de alguna manera cruzarlo con los datos que se encuentran disponibles con respecto a ciertas regiones, comunas, localidades. De hecho, el propósito que estamos de alguna manera hoy día visualizando es poder determinar cuál sería como el trayecto óptimo para que los trabajadores puedan ir a su empresa evaluando incluso de qué comuna o barrio viene, porque podríamos considerarlo como algún barrio rojo o que a lo mejor el COVID se encuentra con altas cifras o altas tasas en esos lugares. Entonces a lo mejor podríamos seleccionar o tener otra variable con respecto a qué trabajadores vamos a llevar basándonos de la ciudad o el lugar en donde él vive, ¿ok? Eso es lo que hemos visto hoy en día y ha funcionado bastante bien, así que es lo que te podría responder. Luigi, te dejo mis antecedentes de contacto, lo dejé un buen momento ahí como para que nos pudiesen contactar, sacar cualquier otra duda. No sé si habrá alguna duda por ahí que esté perdida, pero nosotros no tenemos ningún problema en poderla responder. Listo. Les hemos compartido a través Te lo de agradezco. Facebook, ¿correcto? Le hemos compartido el correo que es Arroba covid@safetyforlife.cl, safetyforlife.cl. ¿sí? Safety para cómo se escribe, Safety for Bueno, Life, cómo se pronuncia. en la evolución, vamos para safety, es lo que conversábamos antes de iniciar la reunión, Luigi. Nada, ahí tenemos, muchas personas nos están agradeciendo por la información. Un No, saludo para gracias a usted. Fernando Molina, para César Daniel, nos acompaña Ángel Grados, Luis Cárdenas,
Fran Áviles, y a cada una de las personas que nos han acompañado en esto un poco más de una hora, Bueno, compartiendo innovación, realmente cada día nos sorprende, Mario, cada vez que conversamos y compartimos espacio con algún cliente o con mm, la población. Agradecerte nuevamente a nombre de Ludo Prevención por aceptar la invitación, por compartirnos la experiencia, el conocimiento y los avances que estamos teniendo desde tu empresa Safety for Life. Y estoy seguro que, así como acabamos de cerrar casi un contrato esta semana, en los próximos días estaremos sí. cerrando algunos más con nuevos clientes, nuevas propuestas, justamente que nos permita ya pasar a la nueva normalidad, ¿no? Convivir con el COVID-19 y evitar justamente que más compañeros de trabajo o amigos se sigan contagiando de esta enfermedad. Sí, de la misma manera agradecer al equipo organizador, a Ludo Prevención, somos partners hace varios años, cualquier empresa que se encuentre en Chile y quiera algún tipo de material o capacitación o certificación, de hecho viene una certificación de Ludo Prevención a corto plazo, nos comunica, nosotros los dejamos vinculados, tenemos precios preferenciales, así que en ese sentido, o quieren algún tipo de curso cerrado, cliente o no cliente, siempre lo he mencionado, de que es una metodología que a nosotros nos ha validado dentro de la forma en que estamos llevando esta nueva prevención. Así que también, de la misma manera, doy el agradecimiento a usted y a esa tremenda marca que llevan hace ya varios años. Un abrazo, Luigi, un abrazo a todos, cuídense y quedamos a su disposición. Listo, saludos chicos, buen día. Chao.